Ok, y bueno, hermanas, hermanos, vamos a arrancar esta que es la última sesión de este módulo sobre las epístolas de Pablo y en este caso vamos a hablar de las llamadas epístolas pastorales. En realidad, pues todas las epístolas tienen elementos pastorales porque sirven para edificar nuestra vida, sirven para mantenernos siempre alimentándonos de la palabra del Señor, pero estas en particular, estas tres que vamos a estar hoy comentando, tenían la característica de que son cartas muy dirigidas a estos dos pastores que habían sido ordenados por Pablo. Estoy hablando del pastor Timoteo y del pastor Tito. Según el libro de los Hechos, tanto Timoteo como Tito fueron discípulos y colaboradores directos de Pablo en sus viajes misioneros. Es decir, Timoteo y Tito fueron dos siervos del Señor que estuvieron viendo a Pablo, cómo Pablo predicaba, cómo Pablo atendía a la gente, cómo Pablo era fiel a su ministerio en todos los sentidos. O sea, es gente que nosotros en la actualidad, ¿verdad? Con las redes sociales y el internet y todo, nosotros decimos, ay, yo conozco fulano, conozco a Mengano, ¿verdad? Tal vez alguna persona, algún líder o algún cantante o algún pastor muy, digamos, muy conocido dentro del pueblo cristiano. Y entonces uno dice que los conoce tal vez por redes sociales, por la forma en la que sigue lo que ellos hacen en redes sociales, se publican en redes sociales. Entonces uno dice, mira, yo conozco cómo es esta persona, cómo es que habla, cómo es que se comporta. Pero realmente todo eso es un conocimiento lejano, es un conocimiento de solo lo que se publica, solo lo que se ve en una red social. Aquí cuando hablamos de Timoteo y de Tito, que Pablo los llama mis hijos en la fe, es como los llama Pablo. Estamos hablando de gente que no era un conocimiento así lejano de redes sociales, no, de gente que había vivido con Pablo, que había sufrido con Pablo, que había pasado hambres con Pablo, persecuciones con Pablo, gente que realmente estaba con un compromiso muy grande hacia el llamado que Pablo tenía. Entonces, a lo largo de todos estos años en que ellos fueron colaboradores de Pablo, le era necesario a Pablo para él seguir su misión evangelizadora entre los gentiles, cuando ya las iglesias habían alcanzado un nivel importante de madurez, Pablo entonces nombraba ahí una persona sucesora, es decir, una persona que pudiera darle continuidad a lo que él había iniciado. Entonces, por ejemplo, Éfeso, que como hemos visto en todas estas sesiones anteriores, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Éfeso era una ciudad muy grande, muy importante, con muchísima influencia en toda esa zona. Y entonces Pablo, que estuvo ahí más o menos 2 años y medio, algunos consideran que 3 años, estuvo Pablo en Éfeso. Entonces, cuando Pablo sale de Éfeso y sigue sus viajes, vamos a leer ahorita que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo te envío para que te establezcas en esta iglesia de Éfeso. Recuerda que yo ahí te dejé para que hagas esto, esto, esto. Así es que a Timoteo lo manda a una iglesia muy importante, en una zona muy importante de esa época, se lo delega a Timoteo. Y entonces Pablo va a escribir o a dictar, como ya hemos venido viendo en estas sesiones, no era que estas eran cartas escritas así a mano, sino que en la gran mayoría de casos se considera que eran sí escritas a mano, pero por un secretario, por un escriba profesional y que Pablo las iba dictando. Entonces Pablo produce estas epístolas para Timoteo porque Pablo evidentemente tenía una preocupación, tenía una carga. ¿Cuál era esa? Uy, que a Timoteo en esa iglesia tan grande, en esa iglesia que tiene ahí metida a judíos, a gentiles, a filósofos,
a gente pagana, a gente con esclavos, a gente que viene de un trasfondo de la prostitución sagrada. Muchísimas cosas estaban pasando ahí en Éfeso. Entonces Pablo le escribe estas cartas para mantener a Timoteo siempre enfocado. Timoteo, este es el propósito, esta es la fidelidad que hay que mantener en el liderazgo de servirle a la iglesia. Y también está la carta a Tito, que Tito fue también enviado por Pablo a la isla de Creta, que para los que recordarán sus clases en el colegio de educación, perdón, de estudios sociales, toda la parte de la geografía, la isla de Creta, que se encuentra bajo la influencia de Grecia, era un lugar también muy importante en la cultura griega por todo el tema de la mitología, ¿verdad? Que la isla de Creta siempre ahí se escribieron libros basados en la isla de Creta y demás. Entonces era también un lugar muy importante y era una iglesia que estaba creciendo mucho y entonces ahí Pablo envía a Tito. Y también la carta que le envía a Tito es para darle ciertos órdenes, ciertas instrucciones sobre cómo comportarse él en esa iglesia y cómo él seguir evangelizando y discipulando a otros. Entonces, que vamos a cerrar este bloque de este módulo viendo estas tres epístolas, la epístola primera y segunda de Timoteo y la de Tito, que fueron escritas en este periodo entre el año 62 y el año 64. Em, ¿Qué principales temas nos encontramos acá en estas epístolas? Como ya lo he mencionado, el orden del liderazgo y servicio en las iglesias locales y la aplicación en la vida cotidiana de las doctrinas derivadas del Evangelio. Pablo había escrito a los romanos, Pablo había escrito a los corintios, que también eran epístolas, pero que tenían un desarrollo más de la doctrina, de cómo es la salvación por la fe y la justificación por medio de la gracia. Aquí Pablo toca esos temas, pero muy por encimita. ¿Por qué se considera que Pablo dedicó poco espacio a esos temas? Porque, repito, Timoteo y Tito habían sido discípulos por años de Pablo. Era gente que, digamos, conocía muy bien cuál era la enseñanza de Pablo en ese sentido. Entonces, lo que aquí Pablo le pone más atención es Timoteo, Tito, ¿cuál es el orden con el que ustedes se tienen que conducir en la iglesia? Y entonces vamos a ver en primera instancia eh, la epístola de primera de Timoteo. Entonces, algunos datos históricos para podernos ubicar un poquito en esta primera de Timoteo. Eh, Como ya lo hemos mencionado, considerando lo que se indica en el libro de los Hechos, se estima que Timoteo fue un colaborador cercano de Pablo durante unos 10 años. Repito, no fue así como que, yo fui a una conferencia con Pablo, fui a un encuentro con Pablo y entonces ya soy su discípulo. No, aquí estamos hablando de alguien que le tocó vivir con Pablo en su viaje misionero durante unos 10 años, que lo conocía bastante. Timoteo era procedente de Listra. Ese lugar Listra es lo que es una de las zonas que actualmente se conoce como parte de Turquía. Y Timoteo era una mezcla muy interesante, parecida a la de Pablo. ¿Por qué? Porque Timoteo era de padre griego y de madre judía. Entonces, Timoteo, digamos, tenía conocimiento de los dos mundos, de cómo eran los temas bajo el Antiguo Testamento, pero también cuál era el contexto de los griegos, el contexto de su cultura y el contexto de la historia del Imperio Romano. Entonces, Timoteo conocía todo eso. Entonces, era una mezcla muy interesante entre lo griego y lo judío. Em, Como ya lo hemos mencionado, Timoteo
había estado acompañando a Pablo durante los años en que se fundó y se estableció la iglesia en Éfeso, y ahora Pablo, estando preso por segunda vez en Roma, enviaría estas instrucciones escritas a Timoteo, quien había sido nombrado como el pastor de la iglesia en Éfeso. Después de que Pablo estuvo preso en Roma, que fue lo que vimos la sesión anterior de las epístolas desde la cárcel, este, después de que Pablo estuvo preso en Roma, se considera que fue liberado y que realizó un cuarto viaje misionero, que sería el último viaje de su ministerio. De este cuarto viaje misionero se habla poco, porque este cuarto viaje no se encuentra registrado en el libro de los Hechos. Entonces, si uno termina de leer el libro de los Hechos, uno dice, ah, Pablo tuvo tres grandes viajes misioneros. Sí, pero ahí donde termina el libro de los Hechos, si nosotros tomamos las otras epístolas que hemos venido leyendo, nos damos cuenta que después de eso Pablo volvió a tener actividad misionera y después volvió a tener un segundo encarcelamiento en Roma, que ya sería el encarcelamiento definitivo. Ya de ahí ya Pablo no volvería a salir. Se considera entonces que esta carta tiene el propósito de afirmar el liderazgo principal de Timoteo en Éfeso. Ahí vamos a ver unos versículos donde Pablo le dice que nadie tenga en menos o tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Pues claro, a él le tocaba enfrentarse con todo tipo de personas y algunas veces seguramente se sentiría pues ahí un poco agraviado Timoteo. Entonces Pablo le escribe esta carta para que él afirme su llamado, afirme su ministerio. Pero también esta carta tenía el propósito de dar instrucciones a otros líderes y servidores de esa iglesia para que ellos tuvieran las herramientas para enfrentarse a la amenaza de la influencia de los falsos maestros que estaban introduciendo enseñanzas peligrosas para la fe. Y lo mismo que hemos venido viendo, mis hermanos, en todas estas sesiones desde que estuvimos viendo Gálatas. En todas estas epístolas a Pablo le toca lidiar con falsos maestros que se introducen a las iglesias y que siguen con una mezcla entre la ley del Antiguo Testamento y también la influencia de la cultura y la filosofía grecorromana. O sea, tenían una mezcla entre la ley de Moisés y la adoración a los ídolos paganos. Una mezcla de cosas. Tal vez alguno de ustedes se esté preguntando, bueno, pero si esa enseñanza era así de contraria al evangelio, ¿por qué la gente dejaba que esos líderes se introdujeran en las iglesias? ¿Por qué sencillamente no les prestaban atención, no les daban pelota, como decimos aquí en Costa Rica? ¿Por qué entonces dejaban que esa gente tuviera influencia? Ok, mis hermanos, varios motivos. Número uno, recordemos que en esas primeras iglesias ellos no tenían Biblia escrita, ¿ok? Ellos no tenían esto, no tenían una Biblia escrita. Entonces ellos tenían claramente el mensaje del Evangelio que habían recibido. Cuando digo Biblia escrita me refiero al Nuevo Testamento, ¿ok? Al Nuevo Testamento. Sí, sí, algunos tenían la influencia del Antiguo Testamento porque venían del trasfondo judío, se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Pero entonces era para ellos algo totalmente nuevo. Ellos que habían tenido esa perspectiva de que la ley del Antiguo Testamento era lo correcto, era lo válido, de pronto llegan estos discípulos cristianos y les dice, vea, tranquilos, pueden comer carne. Vean, tranquilos, no hace falta que guarden el día sábado. Para el Señor todos los días son iguales. Y para ellos eso era sumamente preocupante. A caramba, o sea, tengo que cambiar todas estas ordenanzas que tenía desde la juventud. Entonces, en medio de esa confusión que había,
No había todavía Nuevo Testamento, repito, había mucha influencia del judaísmo y alguna gente que venía a la fe y que no eran judíos, entonces los que sí eran judíos les decían, ustedes se tienen que circuncidar y ustedes tienen que guardar la ley. Si no lo hacen, entonces ustedes no van a ser aceptados por Dios como parte de su pueblo. Entonces, en medio de todo eso y esta gente que le faltaba bases, o sea, estamos hablando de gente que eran unos pollitos en la fe, unos recién nacidos en la fe, y tienen que enfrentarse a todos estos mensajes tan diferentes, de pronto aparecían estos falsos maestros que de una forma muy bonita, de una forma muy sutil, dice Pablo en sus epístolas, que utilizan las artimañas del error para introducir sus enseñanzas destructoras. Es decir, ellos abiertamente no llegan diciendo, vean, Jesús no es el camino al Padre, Jesús no es el cumplimiento de las profecías. Abiertamente ellos no dicen ese tipo de cosas, sino que ellos hacían una mezcla. ¿Verdad? Una mezcla entre esto de Moisés, aquello de Jesús, esto de Pablo, y se hacía una mezcolanza de cosas. Y entonces por eso era que esta gente era una presa fácil para dejarse engañar. Porque entonces ellos decían, mira, es que como que sí, como que lo que enseña sí, sí parece que es, ¿verdad? Pero Pablo por eso escribe y les dice, no, no se dejen engañar. Si aunque nosotros mismos o aunque un ángel descienda del cielo y les enseñe otro evangelio diferente, que caiga en maldición, decía Pablo, porque eso es lo peor que puede pasar. No existe otro evangelio. Entonces, hago hincapié en esto porque vemos que en todas estas epístolas, Pablo vuelve una y otra vez a advertirles a ellos, vean, no se dejen engañar, no caigan en falsas enseñanzas. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta insistencia? ¿Qué era? ¿Que esa gente, por qué no aprendían bien? ¿Por qué eran malos discípulos? No, no era eso, era que había una gran influencia, perdón, del contexto original de ellos que hacía más difícil para ellos entender, siendo tan pollitos en la fe, cuál es la enseñanza correcta. Y mis hermanos, mis hermanas, hasta el día de hoy eso sigue pasando. O sea, hasta el día de hoy, cuando una persona llega nuevita a una iglesia cristiana y de pronto llega y de pronto escucha que alguien llega al frente y le dice, alce las manos. Y la persona ya llega y ve a los demás alzando las manos y las alza también. Este, y de pronto alguien llega y dice, bueno, vamos a adorar. Y ahí está bien, vamos a adorar. Es normal cuando una persona, digamos, es nuevita en la fe, que lo que hace es que en muchas cosas se deja llevar por lo que la congregación, por lo que la iglesia le enseña. Si está en una iglesia de sana doctrina, una iglesia que se preocupa por su edificación, por su crecimiento espiritual, qué bendición. Gloria a Dios por eso. Pero muchas veces, mis hermanos, y esto lo digo con dolor, de la gente cae tal vez en una congregación donde hay algunos aspectos de su enseñanza que realmente no son apropiados y que a largo plazo o a corto, dependiendo de la persona, le pueden provocar una crisis en la fe. Y vamos a ver cómo ahorita Pablo va a hablar de eso. Y Pablo va a decir, bueno, vea, los que se meten en estos temas terminan naufragando, en la fe, no logran. ¿Qué es lo contrario a naufragar? Llegar a la meta, ¿verdad? Llegar al buen puerto. Entonces vamos a ver en estos 6 capítulos que tiene Primera de Timoteo, las figuras, las ilustraciones que Pablo utiliza. Por ejemplo, en el capítulo 1, y vamos a ver, son versículos clave para entender toda esta epístola de Primera de Timoteo, que son las instrucciones que Pablo le manda a Timoteo sobre cómo combatir y cómo identificar a esos falsos maestros de la ley. En el capítulo 2 vamos a ver las instrucciones que Pablo le da a esta iglesia para el culto público, ¿ok?
Y bueno, en ese capítulo 2 de Timoteo vamos a ver una sección que ha sido también muy controvertida, muy polémica, muy debatida y vamos a ir leyendo y ustedes se van a ir dando cuenta que en realidad no es tan polémica cuando se hace un análisis más general. ¿Ok? Eso está en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos instrucciones que Pablo da sobre el ordenamiento pastoral de la iglesia. Es decir, recordemos el contexto. Es la iglesia en Éfeso. Es una iglesia que está creciendo mucho en la capital de la provincia de Asia Menor. Ok, es un lugar muy importante y puede ser que haya mucha gente que quiera ser líder muy rápido, mucha gente que quiera que deme a mí un puesto, deme a mí un liderazgo. Entonces, Pablo en el capítulo 3 él dice, no, suave, Timoteo, no puedes tampoco tan rápido estar estableciendo liderazgos y ministerios. Hay un orden en esto. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo ese orden. En el capítulo 4 otra vez da instrucciones sobre cómo combatir el error doctrinal, qué hacer cuando nos encontramos el error doctrinal y qué hacer también cuando el error tal vez no es doctrinal, pero sí es de testimonio. La enseñanza a lo mejor es correcta, pero el testimonio que da la iglesia no es el correcto. ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a ver un poquito de eso en el capítulo 4. En el capítulo 5 ya vienen instrucciones para grupos familiares en la iglesia. Recordemos que todavía en esta época la iglesia, por así decirlo, era la suma de, como decir, la suma de células, porque las iglesias se reunían todavía en casas, ¿ok? No habían templos, sino que esta gente, muchos se reunían en casas, incluso algunos se reunían en lugares secretos como en cuevas. Entonces aquí, como las iglesias eran más que todo en casas, entonces Pablo sabe que hay un orden normal de la familia, papá, mamá, hijos, y entonces cómo conducirse, este, teniendo en cuenta que no solamente son mamá, papá, hermanos, esposo, esposa, siervos, esclavos, sino que también son hermanos todos, hermanos en la fe. Entonces, ¿cómo yo debo tratar a alguien considerando que no solamente es mi papá o mi mamá, sino que es mi hermano en la fe? ¿Ok? Entonces, para Pablo sí hay una preocupación de que la gente no pierda la perspectiva. En Cristo somos todos iguales y los unos a los otros nos debemos este respeto y nos debemos también sometimiento. Dice la escritura, sométase los unos a los otros. Entonces uno dice, Pablo, pero ¿cómo hago? Porque si me someto, pero ya, yo soy el papá y él es el hijo, entonces ¿cómo me voy a someter a él? ¿Verdad? Ese tipo de dudas, repito, estas son iglesias muy jóvenes, iglesias que no tienen respuesta a todas las cosas que están pasando. Entonces, en el capítulo 5 Pablo comienza a dar una serie de instrucciones para los grupos familiares en la iglesia. Finalmente, en el capítulo 6 vienen instrucciones finales, generales para la vida de la iglesia. Y, y yo quisiera comenzar a hacer la lectura de pasajes clave de 1 Timoteo, pero no voy a comenzar por el capítulo 1, voy a comenzar primero por una partecita del capítulo 3. Porque yo me imagino que algunos de ustedes que son bastante observadores se habrán dado cuenta que en todos estos capítulos que dice aquí instrucciones, instrucciones, instrucciones por todo lado, ¿verdad? Entonces, por qué le tomo esta palabra instrucciones de esto, instrucciones de aquello? Porque vean lo que dice, vamos a irnos a 1 de Timoteo, pero vamos a irnos al capítulo 3, ¿ok? Aquí pueden seguir ustedes la lectura conmigo. Vean lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo en el 14 y en el 15. ¿Ok? Vean lo que dice el 14 y el 15. Ahorita me regreso al capítulo 1, pero esta es como la clave de lo que Pablo está aquí queriendo enseñarle a Timoteo. Vean lo que dice. Dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, vean qué bonito lo que dice aquí Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, vea, todo esto que yo le estoy aquí escribiendo son instrucciones, ¿ok? Son instrucciones. Ustedes y yo cuando compramos un electrodoméstico, compramos una herramienta o compramos algo nuevo que tal vez nunca hemos utilizado, por ejemplo, ahora están muy de moda desde hace unos años para acá estas ollas multifunción, ¿verdad? Multifuncionales, que son ollas arroceras y ollas de presión juntas en la misma. Y cuando uno las compra por primera vez, uno dice, bueno, ¿y esto cómo se usa? Hay instrucciones. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando dos personas reciben instrucciones sobre una misma situación, va a pasar que, ¿qué pasa si, por ejemplo, digamos, yo estoy leyendo instrucciones y me encuentro en un momento de la vida en que estoy con plenitud física? No, nada me duele, no tengo ningún problema. Mis funciones con mis brazos, en mis piernas, funciones mentales, mi vista. Yo leo las instrucciones, las entiendo y las puedo ejecutar. ¿Ok? Caso número uno. Pero ¿qué pasa caso número dos? Si con el paso del tiempo yo vuelvo a leer esas instrucciones, pero caramba, ya hay un brazo que no me responde bien, tal vez ya en mi vista ya no puedo leer correctamente y tengo algunas deficiencias. Entonces las instrucciones, aunque son las mismas, ¿ok? Las instrucciones, lo que está escrito es lo mismo, la persona que ejecuta esas instrucciones ya no es la misma. Ojo con esto, mis hermanos, mis hermanas, porque esto tiene que entenderse para que podamos entender la globalidad de lo que vamos a leer ahorita en Timoteo. Pablo le está escribiendo a Timoteo instrucciones para la iglesia en Éfeso, ¿ok? En Éfeso. En el año alrededor del año 62 de nuestra era. Ya estamos en el 2025. Entonces, hay situaciones que vamos a leer ahorita que nosotros tenemos que entender. Ah, ok, Pablo aquí está dando instrucciones para esa iglesia. Ahora, me es a mí, como creyente del siglo XXI, después de tantos años, me es conveniente, me es necesario, me es correcto tomar esas instrucciones de hace 20 siglos y calcarlas al pie de la letra y decir, esto se tiene que seguir cumpliendo igual en el hoy. Se los dejo en signo de pregunta y más adelante les doy una respuesta preliminar. ¿Ok? El otro año, ahorita esto no es un módulo de interpretación bíblica. El otro año vamos a hacer un módulo de interpretación bíblica, pero siempre es importante cuando uno lee, uno tiene que ir haciéndole una pregunta al texto. ¿Qué dice el texto? Eso es lo primero. ¿Qué dice el texto? Y después de que uno está ya bastante encaminado en la comprensión de qué dice el texto, yo tengo que hacer una segunda pregunta. ¿Cómo se interpreta el texto? Eso es lo segundo. Después de que estoy ya muy enterado de qué dice, lo segundo es cómo se interpreta. Pero lo tercero, que es quizás de lo más importante, cuando ya yo sé qué dice el texto, cuando ya yo tengo un mayor entendimiento de cómo se interpreta el texto, lo tercero es, ¿y esto cómo se aplica? Entonces, yo puedo tener un texto que dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, donde dice, guardarás el día de reposo, el sábado. Ok, eso es lo que dice, pura vida, es lo que dice. Bueno, pero ¿cómo se interpreta? Se interpreta de que a lo largo de la semana
tenemos tiempo para trabajar, para estudiar, para los quehaceres de la casa, los quehaceres de la familia, pero hay un día que es un día especial para Dios. Ok, entonces ya sé lo que dice, ya sé lo que se interpreta. Ahora, ¿cómo se aplica si ya yo soy un creyente cristiano del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, y aunque el texto dice, guardarás el día de reposo, que era sábado, ¿cómo lo aplico? Lo aplico el domingo. ¿Ven a dónde quiero llegar? Yo puedo tener un texto que dice sábado, puedo interpretar lo que ese texto de sábado significa, pero a la hora de aplicarlo, como ya yo estoy en otro contexto, en el nuevo pacto, somos cristianos, no somos judíos, entonces yo tengo que entender, mira, la aplicación de ese texto va por otro lado. Hay gente que va a llegar y que esto no le va a gustar y van a decir, no vea, es que ahí dice sábado. Y si dice sábado, para mí es sábado. Bueno, con mucho amor, ¿verdad? Yo le diría a ese hermano, a esa hermanita, mira, si esa es tu convicción, te la respeto y puedes seguir en ella, pero te estás quedando en el primer nivel, en el nivel de qué dice. Y lo más aprovechable para tu vida es avanzar del qué dice al qué significa y al cómo se aplica. Van ahorita a ver y van a entender por qué estoy haciendo toda esta introducción entre lo que dice, lo que significa y cómo se aplica. ¿Ok? Ahorita van a ver a qué me refiero. Ok, regresémonos ahora hacia el capítulo uno, al capítulo uno de Primera de Timoteo. Vean cómo en el versículo 2 cómo Pablo se dirige a Timoteo. Le dice, mi verdadero hijo en la fe. ¿Ok? Vean qué expresión más bonita. Repito, Timoteo había sido discípulo de Pablo 10 años y habían pasado por todo tipo de situaciones. Él le dice, mi verdadero hijo en la fe. O sea, aquí es como un padre escribiéndole a su hijo, pero en este caso es el apóstol Pablo a este joven pastor que es Timoteo. Y en el versículo 3 vean lo que dice. Al partir para Macedonia, al partir, ¿quién a Macedonia? Pablo, ¿ok? Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso. Ok, aquí es lo que habíamos hablado anteriormente. Timoteo es el pastor en Éfeso. ¿Por qué es el pastor en Éfeso? Porque Pablo se lo encargó, porque Pablo lo delegó. ¿Y para qué lo delegó Pablo? Para que vaya a Éfeso. Ajá, Pablo, ¿a qué? ¿A qué voy a Éfeso? Vea lo que dice. Y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar falsas doctrinas o doctrinas falsas. Entonces, Pablo mandó a Timoteo con un propósito a Éfeso. Timoteo, vea, en Éfeso me están llegando mensajes de la gente de esa iglesia, me están llegando testimonios, hay hermanos que están viniendo a visitarnos, que vienen desde allá para acá, muy preocupados porque se están introduciendo falsas enseñanzas. Entonces, Timoteo, váyase usted para Éfeso porque necesito que vaya a corregir esas falsas enseñanzas que están allá. Versículo 4 y de prestar atención a mitos. Mitos son historias, son como cuando nosotros en las clases del colegio de español leíamos los mitos griegos, ¿verdad? La Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿verdad? Todo este tipo de mitología griega. Eso que para nosotros es literatura, para ellos no era literatura nada más, para ellos era toda una forma de vida. Entonces, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Que había falsas enseñanzas, se estaban metiendo estos temas de las mitologías y dice también Pablo, genealogías interminables. ¿Qué es esto de genealogías? Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento donde viene, por ejemplo, el libro de Números, donde dice que Ataliel, padre de este, padre de aquel, o hijo de él, hijo de aquel, hijo, y vienen un montón de genealogías. ¿Por qué para ellos eso era importante? Porque ellos querían demostrar
que yo provengo de la tribu de Benjamín, yo provengo de la tribu de Isaacar, provengo de la tribu XY, ¿verdad? Entonces ellos querían como decir, vea, es que yo sí tengo autoridad para enseñar porque provengo de la tribu de los levitas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, vea, vaya a Éfeso, enséñele a esa gente, combata esas doctrinas falsas, y vea lo que dice aquí. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vea, esa gente va a terminar mal porque se están enredando, eso no edifica, eso genera controversias. Hay que seguir adelante la obra de Dios que es por la fe. Versículo 5. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Entonces, vaya, enséñele a esta gente para que ellos no se sientan que están siendo coaccionados, que están siendo burlados. La fe verdadera tiene que salir de un corazón sincero. Yo no le puedo a nadie, ni a un hijo, ni a un padre, ni a un hermano, ni a un gran amigo. Yo no le puedo a nadie meter la fe por decreto. Usted va a ser cristiano, seguidor de Jesús, hijo de Dios. Yo eso no lo puedo hacer así por decreto, por herencia de ley. La fe, mis hermanos, tiene que nacer de un corazón sincero, un corazón que dice, yo realmente soy yo el que quiere seguir a Cristo. Por eso es que nosotros cuando hacemos bautismos en la iglesia, ustedes saben que les hacemos una pregunta, que es una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y dejamos que la persona responda desde sus propias palabras lo que quiera responder. Porque la fe tiene que venir de un corazón sincero, tiene que ser una fe honesta. Versículo 6 dice que algunos se han desviado de esa línea de conducta. ¿Cuál línea de conducta? Un corazón sincero, una fe honesta. Dice Pablo, algunos se han desviado de esa ley de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. O sea, Pablo dice, "Vea, ya hay gente que de plano, por estar discutiendo cada tilde, cada coma, ya se están metiendo en discusiones inútiles". Versículo 7 pretenden ser maestros de la ley. Y esta frase es muy importante, pretenden ser. No son verdaderos, pretenden, se hacen ver como si fueran, pero no son verdaderos, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman, ¿verdad? Estos son versículos, mis hermanos, que como les decía al principio, tienen que hacernos reflexionar a todos nosotros, sobre todo, las personas que nos encontramos en una célula, siendo, digamos, líderes de una célula o siendo maestros de la enseñanza, de la predicación. Estos versículos son claves para nosotros mantener los pies en la tierra, para mantener siempre la humildad en la enseñanza. Y nosotros tenemos que decir, ok, mi enseñanza tiene que buscar que la gente tenga una fe genuina, un corazón sincero, pero no enredarnos en discusiones inútiles, en cosas sin sentido. Evidentemente, como estos módulos, vamos a hablar cosas que han generado discusión, que han generado polémica, pero las vamos a tratar para aprender, no para entrar en un debate interminable, y tampoco va a ser algo de que todos los domingos y en todas las células y cada rato solo vamos a hablar temas de esa polémica. No, no es el propósito, pero también hay que tocarlo, para que también nosotros seamos apercibidos de cuáles son algunos temas que una persona nuevita en la fe puede llegar y preguntar y decir, vea, a mí esto tal vez no me parece. Em, Aquí les dejo esta otra parte em, del capítulo 1. Por tiempo no lo voy a leer, em, pero quería leerles este cierre de este capítulo. Vean lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, Timoteo, hijo mío.
otra vez, hijo mío, te doy este encargo. ¿Cuál encargo? De corregir las falsas doctrinas, de hacer una enseñanza sana. Dice, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces vean qué serio, ¿verdad? Qué fuerte aquí lo que Pablo le está mandando a decir a Timoteo. Le está diciendo, vea, Timoteo, usted en esa iglesia en Éfeso, en esa iglesia en que usted está, manténgase en la fe, manténgase peleando la buena batalla, manténgase con una buena conciencia, porque algunos han perdido esa buena conciencia y han terminado naufragando en la fe. Como les dije al principio, ¿qué es lo contrario a naufragar? Poder salir de un puerto, atravesar un viaje y llegar al otro puerto. Ah, ok, logré mi propósito, logré mi llamado. Y entonces Pablo dice, vean, hay algunos que no lo han logrado y han perdido ese llamado, han perdido ese propósito y Pablo da dos nombres. Dice, vea, por ejemplo, Himeneo y Alejandro. Nosotros hoy por hoy, pues evidentemente no sabemos a ciencia cierta quién era Himeneo, quién era Alejandro, pero pareciera que estos dos nombres, según los comentaristas bíblicos, Himeneo y Alejandro eran posiblemente de esos principales líderes, pero que eran falsos maestros, que estaban introduciendo enseñanzas que no eran correctas a esa iglesia en Éfeso. Y Pablo dice, ve, a ellos los he entregado a Satanás. ¿Qué significa esa frase? ¿Verdad? Que se oye así tan fuerte. Pablo básicamente lo que está diciendo es, sobre esos líderes, nosotros los dejamos expuestos a que se mantengan en su error, los dejamos expuestos a que entonces ellos mismos se enfrenten y se las vean con el enemigo, con Satanás, para que aprendan, dice Pablo. O sea, Pablo no los está, por así diciendo, ya los condené y no. Pablo dice, vea, que si estos dos, Himeneo y Alejandro, quieren persistir en el error, les tocará enfrentarse al enemigo, enfrentarse a Satanás, a que aprendan a no blasfemar, ¿ok? A que aprendan. O sea, aún en medio del juicio y la corrección, el propósito era que esta gente aprendiera. ¿Cómo habrá terminado la historia? Pues no lo sabemos, pero ese por lo menos era el propósito de Pablo. Ok, vámonos al capítulo 2, que es, como les decía hace un rato, un capítulo que ha generado alguna polémica. En este capítulo 2, después de que Pablo en el capítulo 1 dio orientaciones sobre que hay que prohibir la falsa enseñanza, hay que corregir esa falsa enseñanza, de que hay que evitar caer en esas discusiones interminables, en cosas que no edifican. Después le dio el ejemplo de este Himeneo y Alejandro y dice, vea, no sea como esta gente que se dejó llevar de un corazón honesto, de una fe genuina. Entonces ahora Pablo comienza a dar instrucciones para la adoración de la iglesia, cómo comportarse en el culto público, ¿ok? En el culto público. Entonces vean las instrucciones que da Pablo. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. ¿Qué decía el versículo inmediatamente antes de este que Pablo está diciendo, oren por todos? El versículo anterior, Pablo decía, Alejandro y Himeneo los he entregado a Satanás para que no blasfemen. A esos dos. Pero recomiendo ante todo, versículo siguiente, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, para que eso no pase más, para que no haya gente que esté naufragando en la fe, sino gente que esté siendo edificada. Yo les pido, les recomiendo
que hagan oraciones por todos. Versículo 2, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, Pablo aquí está diciendo, oren, 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 oren por todos, especialmente por las autoridades, porque Dios quiere, el propósito de Dios es que todos lleguen a la salvación. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Entonces, Pablo en los primeros versículos está diciendo, quiero que oren por todos, hagan súplicas, hagan ruegos por las autoridades, por todos, porque Dios quiere que todos lleguen a ser salvos, que todos conozcan la verdad. Y en el versículo 8 entonces dice, ok, hombres, oren levantando las manos sin enojos ni contiendas, varones sin discusiones, dejen de discutir, dejen de pelear, dice Pablo. Versículo 9 ya les habló en el 8 a los varones, ahora en el 9 les habla a las mujeres. Les dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué hace un rato yo les decía, y voy a marcar en color este versículo, por qué hace un rato yo les decía que tenemos que tener ese cuidado entre lo que dice, lo que significa y cómo se aplica? Mucha gente ha agarrado este versículo para, por ejemplo, decirle a las mujeres de que no tienen que en el pelo peinarse ni adornarse con nada, ni que tampoco pueden utilizar prendas de oro ni ningún tipo de joyería. Y lo hacen basándose en estos versículos, porque ven que dice, vea, vea, usted tiene que vestirse decorosamente sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así es que usted, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo y se agarran de ese versículo para justificar ese tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, repito, ¿qué dice el texto? Ajá, dice que se vistan con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok, ¿cómo se interpreta eso? Y aquí, en este paso del cómo se interpreta, es donde entonces uno necesita estudiar un poquito de historia, un poquito de la cultura, un poquito de esa época, donde ese tipo de cosas estaban siendo perjudiciales para la vida de esa iglesia, en esa cultura, en esa época. Porque para ellos el tema del peinado y adornar el peinado con ese tipo de elementos era algo que era de mal testimonio para esa iglesia. Entonces, lo que el texto dice, lo que el texto significa, y la pregunta número 3, entonces para aplicar ese texto en mi vida en el hoy, significa que las mujeres deben vestirse con lo más barato y sin arreglarse el pelo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No tenemos que hacer ese tipo de aplicaciones. Pero volvemos a lo mismo. Mucha gente se queda con lo que el texto dice nada más. Ok, ese es el peligro y ese es el cuidado que hay que tener para también nosotros no caer en esos errores de interpretación. Entonces, ¿por qué Pablo escribe este tipo de cosas? ¿Por qué Pablo da este tipo de órdenes de que vean, hombres, oren levantando las manos al cielo con santidad
sin enojos ni contiendas, porque justamente lo que le estaba pasando a esos hombres era que estaban metidos, como lo vimos en el capítulo 1, en todo tipo de discusiones, en todo tipo de contiendas y con falsas doctrinas. Entonces Pablo les manda un mensaje a ellos y les dice, vea, adoren a Dios sin estar peleando. Y las mujeres, adoren al Señor sin estar llamando la atención por sus vestidos, por sus peinados y todas las connotaciones que eso tenía en esa cultura. Versículo 10, que es una clave que nos ayuda a entender, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo con este tipo de instrucciones? Que no nos quedemos en lo superficial, que no nos quedemos en cómo la persona se ve o cómo la persona se viste, sino en las buenas obras que esas mujeres pueden hacer. Espero que el ejemplo haya quedado claro porque ahorita es donde viene lo más picoso. ¿Ok? Eh, Versículo 11. La mujer debe aprender con serenidad, dice esta versión, pero quizás si usted está en este momento leyendo la Reina Valera, dice una palabra muy fuerte, esa traducción. Dice que la mujer debe aprender en silencio, con toda sumisión. Y entonces aquí tenemos que tener, por eso digo, mucho entendimiento y mucho orden en la lectura. Ok, Pablo, por arriba en el capítulo 2 nos indicas a esta iglesia en Éfeso que oremos por todos, que oremos por todos, porque el propósito de Dios es que todos alcancen salvación, entonces oremos por todos. Pero ahora me estás diciendo que la mujer que aprenda en silencio. Sigo leyendo antes de darles más claves de interpretación. Que aprenda en silencio, que aprenda con serenidad, con toda sumisión. Versículo 12. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, o como dice otra versión, la Reina Valera, debe guardar silencio. Entonces, amparados en este versículo 12, voy a ponerlo en otra versión eh, para que vean bien a qué me refiero. Vean este versículo 12. No permito a la mujer enseñar así, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, mucha gente toma ese versículo 12 y se quedan en el nivel de qué dice el texto. Ah, vea, dice que la mujer no puede enseñar. Ok, entonces significa que una mujer no puede ser la maestra de escuela dominical, por ejemplo. Si agarramos ese versículo y lo quisiéramos aplicar digamos, a todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero verdad que no, verdad que gracias a Dios, nuestras hermanas que sirven, con un corazón honesto y con deseos de servirle al Señor, lo hacen con todo el amor y el Señor las bendice. ¿Por qué? Porque estas instrucciones de que la mujer no enseñe eran para esa iglesia en Éfeso, para esa iglesia en Éfeso que estaba teniendo un montón de dificultades. Y entonces Pablo le dice, vean, en ese momento en el que ustedes están ahorita, mejor que la mujer no enseñe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ese contexto las mujeres carecían, por un tema social, por un tema cultural, carecían de posibilidades de tener capacitación, de tener instrucción. Muchas ni siquiera sabían leer. Entonces, esta palabra que la mujer no enseñe era porque no tenía en ese momento de la historia las oportunidades de ser preparada en el mensaje de la palabra del Señor para enseñar. Entonces Pablo dice, vean, ahorita que no enseña bajo estas circunstancias, ni ejercer dominio sobre el hombre, o como dice otras versiones, ni ejercer autoridad. Y entonces por eso algunos llegan y dicen, bueno, está bien que enseñe, pero no puede ser pastora,
porque si es pastora, está ejerciendo dominio o está ejerciendo autoridad sobre un hombre, y eso no puede ser basándose en este versículo. Eh, yo espero que a estas alturas ya ustedes tengan mayores herramientas de interpretación para entender por qué este versículo no es lo más apropiado tomarlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si yo tomo al pie de la letra el 12, tengo que tomar al pie de la letra el 9. Y si yo entonces digo al pie de la letra que la mujer no enseñe ni que ejerza dominio, ok, entonces también bajo el mismo criterio, al pie de la letra, que la mujer no se haga peinados ostentosos ni vestidos costosos, que ande lo más sencilla de lo sencilla. Y verdad que eso suena que no es la interpretación correcta ni la aplicación correcta. De igual forma con el 12. Mis hermanos, repito, hay denominaciones y hay muchas iglesias dentro del cuerpo de Cristo que ese versículo 12 lo interpretan a rajatablas lo que el texto dice. Ok, eh, dentro de ellos, dentro de esas iglesias, esa es la postura de ellos y es la forma en la que ellos se conducen. Yo no los voy a condenar de ninguna forma. Pero ustedes bien saben que nosotros como iglesia, la forma en la que leemos, interpretamos y aplicamos esto es contextualmente. ¿Qué significa contextualmente? Que tomamos en cuenta el contexto histórico, que tomamos en cuenta el contexto cultural y que apoyados en eso, entendemos de que esos eran instrucciones para esa iglesia. Y para muestra un botón final para ya pasar de tema. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean qué interesante y qué montón de preguntas nos quedarían en el aire si esto se tuviera que interpretar literalmente. Dice, vea lo que dice, sigo leyendo el 13. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahí no hay mayor problema, es un repaso de la historia bíblica. Pero ve el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. ¿Quién se salvará engendrando hijos? Las mujeres. Dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ah, caramba, ¿qué hacemos con ese versículo 15? Que dice que se salvará engendrando hijos. Voy a ponerlo de nuevo en la nueva versión internacional para que vean cómo lo dice en este caso. Segundo Timoteo 2:15. Dice, pero la mujer se salvará siendo madre y se permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Entonces vean qué delicado si yo tomo ese versículo 15 al pie de la letra y me quedo con el qué dice. Entonces significa que una mujer que no es madre no puede ser salva. Vea qué delicado. Si me quedo con nada más el qué dice, que dice, la mujer se salvará siendo madre. Ay, si no es madre. Entonces, ven, este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que entender. Ah, ok, Pablo estaba dando instrucciones para aquella iglesia y en aquella iglesia estaba dando este tipo de instrucciones, pero no son instrucciones universales para todas las épocas, para todas las iglesias. Yo sé que esto no siempre es fácil, ¿verdad? Y que a veces cuesta un poquito masticar, porque tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, qué difícil entender cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí entender una instrucción universal para siempre y cuándo entender que son elementos culturales para una iglesia. Sí, no siempre es sencillo, mis hermanos, y por eso es que se necesita estudiar los temas, analizarlos, compararlos, conversarlos con otros hermanos con más experiencia en la fe. Pero sí les puedo aquí, por ejemplo, dar este ejemplo, valga la redundancia, de que claramente ni la Biblia ni Pablo se están contradiciendo, porque este mismo Pablo fue el que dijo en Romanos capítulo 5 que la fe viene por la justificación en la gracia de Dios.
y que la justificación es por haber oído la palabra del Evangelio y haberla creído. Entonces nosotros somos salvos porque nos arrepentimos y porque hemos creído, no porque la mujer sea madre o no sea madre. ¿Me explico? Entonces, esto quería enseñarles de 1 Timoteo, que repito, ha sido en algunos casos motivo de polémica, pero más bien lo que queremos es traer un poquito de luz a ese tema. Y ahí después podemos verlo con más detalle si a alguno le interesa más. Ok, si ustedes pensaron que el tema se quedaba ahí limitadito para el tema de mujeres y que quede complicado si eso lo tomamos al pie de la letra para el hoy, véalo ahora al pie de la letra para los varones, ¿ok? Y esto nos ayuda a entender, esto es instrucciones para esa iglesia, pero que evidentemente son principios que también podemos entender con sabiduría para el hoy. Pero vea, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, la palabra obispo es lo equivalente a ser anciano o a funciones pastorales dentro de esa iglesia. Entonces, vea lo que dice Pablo. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Vean entonces aquí, pónganle atención a esta frase, esposo de una sola mujer. Entonces, si una persona es soltera, un hombre, si el hombre es soltero, entonces no se podría nombrar en un puesto de este tipo, porque la Biblia dice que tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos, mis hermanos, de nuevo, para entender lo que dice, cómo se interpreta y cómo se aplica. Ahora, ¿qué es lo que Pablo estaba muy posiblemente queriendo darle a entender a esta gente? Esta gente en Éfeso, como lo vimos cuando analizamos la epístola a los Efesios, Éfeso era un lugar de todo tipo de placeres, excesos, libertinaje, promiscuidad. Promiscuidad significa andar con todo tipo de mujeres, prostitución. Por eso es que ahí viene tanto la palabra porneia, que algunas traducciones lo ponen como fornicación, pero que la traducción más correcta es algo más fuerte, significa todo tipo de desorden, digamos, en el área sexual. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, usted no debe nombrar en un puesto de liderazgo en la iglesia a una persona que ande en ese nivel de libertinaje. Tiene que ser un esposo de una mujer, de solo una mujer. Ok, entonces Pablo está aquí dando instrucciones de orden, instrucciones de buen testimonio. Ok, no es que se está diciendo si no es casado en el siglo XXI, entonces no se puede. Ok, versículo 3: no debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. ¿Por qué vuelve y hace tanto hincapié en esto de violento? Porque como hemos venido viendo en esta epístola, había mucha discusión, mucha trifulca en esa iglesia. Debe gobernar, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces volvemos a lo mismo. Si tomáramos este versículo al pie de la letra, entonces decimos, mira, si a una persona, a un líder de la iglesia, el hijo, se le descarrió o no quiere nada con la iglesia, entonces hay que quitarlo del ministerio porque le vea lo que dice la Biblia, que debe gobernar bien su casa y que sus hijos le obedezcan en todo. ¿Ok? Ve, ese es el tipo de dificultades en los que caeríamos si nos quedamos solo con una interpretación de qué dice. ¿Ok? No debe ser un versículo 5 6 perdón. No debe ser un recién convertido, o como dicen otras versiones, no debe ser un neófito, es decir, una persona que tiene poquito de haber venido a la fe o que es una persona todavía inmadura en la fe. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso,
que esto es sinónimo de orgulloso, y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Vean qué serio lo que dice aquí Pablo, esas instrucciones de cómo nombrar a la gente. Versículo 7: se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Aquí la palabra diáconos, mis hermanos, tal vez usted está pensando en el siglo XXI en ciertas funciones de diaconía que hacen algunas personas. La verdad es que Pablo aquí está hablando, cuando habla de diáconos, de un concepto que es más profundo, más amplio en las funciones. Diácono aquí en el Nuevo Testamento no es la persona que abre y cierra la iglesia, como tradicionalmente la gente piensa, ¿verdad? Sino aquí era una figura de acompañamiento y colaboración a el pastor o a los obispos y ancianos que indica aquí, en todo lo que tenía que ver con la edificación de la iglesia. ¿Ok? No era solamente decir un encargado de los objetos, no, era un colaborador para edificar la iglesia, que era mucho más profundo. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer. ¡Ah, caramba! Otra vez vuelve y pone la instrucción de esto de que sea esposo de una sola mujer. ¿Por qué se hace todo este hincapié? Porque en la cultura y en la época había mucho libertinaje, ¿ok? Habían hombres que frecuentaban la prostitución y que eran infieles, y culturalmente eso no se veía como algo de que, ay, destrozó su familia, acabó con su hogar. No, no lo veían así. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, está queriendo poner un estándar de testimonio en la iglesia cristiana. Y a esta iglesia sí le dice, no, nosotros tenemos que tener líderes que sean testimonio, esposos de una sola mujer. Los que, dice, gobernar bien a sus hijos, a su propia casa, los que ejercen bien el diaconado, se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Eh, ok, por un tema de tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Ustedes pueden terminar, eh, este, bueno, perdón, yo dije, pero estos dos versiculitos son sumamente importantes. Capítulo 4: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces, vea lo que Pablo le dice. Esta gente que abandona la fe es porque están siendo engañados y son doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, los que coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santificas. Lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido por las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza leyendas profanas y otros mitos semejantes. Otra vez vuelve a ese tema. Ok, el tiempo nos gana, no, le dediqué bastante a 1 Timoteo porque realmente era muy importante. Hablemos de Tito. Eh, como lo mencioné, Tito es el pastor enviado por Pablo a continuar el ministerio en la isla de Creta. Según el libro de los Hechos, Tito fue un colaborador directo de Pablo durante unos 10 años, al igual que Timoteo. Entonces, ¿qué contiene esta epístola a Tito? Instrucciones para una iglesia que estaba en crecimiento y que por lo tanto necesita un orden ministerial.
muy similar a lo que estaba enfrentando Timoteo en la iglesia de los Éfesos. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer lectura de algunos pasajes clave. Tito es una epístola corta, son 3 capítulos, eh, pero bastante significativa. Vean en el versículo 4 que de nuevo Pablo, conforme lo hizo con Timoteo, a Tito le dice, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, mi verdadero hijo en la fe. Así era como Pablo, repito, como si fuera padre en la fe, escribiéndole a estos hijos en la fe, les da estas instrucciones. Y vea lo que dice. Como vimos hace un rato, Pablo le dijo a Timoteo, yo te mandé a Éfeso y ahora Tito le dice, te dejé en Creta, ¿ok? La isla de Creta, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo, ojo acá, nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Entonces, así como Pablo le dijo a Timoteo en Éfeso, Timoteo, yo te mandé ahí para que pongas orden de las falsas enseñanzas y también para que establezcas obispos y diáconos siguiendo estas órdenes. Ahora Pablo le dice a Tito, mira, yo te mandé a Creta para que nombraras en cada pueblo a líderes para la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con esta iglesia en Creta? Que ellos que eran primeramente una iglesia así en casas, ya ahora estaba creciendo esa iglesia y entonces Tito no iba a dar abasto. ¿Cómo hago para estar repartiéndome entre tantos lugares diferentes? Entonces Pablo le dice, mira, estas son instrucciones, volvemos a la palabra instrucciones, para que nombres más líderes. Y vea cómo dice acá, dice el líder o el servidor, dicen algunas otras versiones, debe ser irreprensible. Irreprensible es una palabra que básicamente lo que significa es una persona que no tenga un testimonio muy cuestionable, un testimonio reprensible, es decir, un testimonio que se le puedan señalar actitudes, señalar situaciones. Dice, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Vean que aquí volvemos al tema de que tiene que estar casado, es decir, no andar en un libertinaje. Dice, sus hijos deben ser creyentes, ¿ok? Volvemos a lo mismo, estas son instrucciones específicas también que tienen que ver para con esta iglesia. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo, ahora me está hablando otra vez de los obispos, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Ojo con este punto, codicioso de ganancias. ¿Cómo hace falta leer este versículo, verdad? En la actualidad muchas veces en lo que la gente, más bien el testimonio que tiene de muchas iglesias cristianas, es que solo andan detrás de las ganancias. Aquí está la palabra de Dios que nos ubica, nos ubica. Versículo 8. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros. ¿Con qué? Con mis experiencias, mis sueños, mis visiones. Es que yo tuve ahí un trance y escuché que el Espíritu me dijo, no, no es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Pablo le está diciendo, usted tiene que nombrar gente que pueda exhortar a otros con la sana doctrina, ¿ok? Con la sana doctrina, con la palabra de verdad y refutar a los que se opongan, ¿ok? Esto, mis hermanos, refutar a los que se opongan, tenía que ver en aquel contexto que había mucha gente que llegaba y decía, no hombre, no sea tonto, no se deje engañar, eso de que Jesús resucitó, eso es mentira, ¿cómo se le ocurre?
Eso de que usted tiene que llevar una vida de santidad, nada que ver, eso son ocurrencias de esa gente, de Pablo y los seguidores. Entonces aquí Pablo vuelve y dice, no, gente que pueda enseñar a otros con sana doctrina y también refutar a los que se opongan a la fe. Y es que hay muchos rebeldes, dice Pablo, ¿ah? Hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. ¿Sabe qué significa eso? Que otra vez Pablo estaba lidiando con que había gente que quería seguir enseñando la ley del Antiguo Testamento y que los varones tenían que circuncidarse. Pablo dice, no, hay que refutarlos, son rebeldes, charlatanes, engañadores. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias. Otra vez el tema de las ganancias. Pablo dice, tápeles la boca. Obviamente no se está refiriendo a tápeles la boca de un golpe, se está refiriendo a poder exhortar, a poder enseñar la palabra verdadera, la sana doctrina, porque se están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotonas, perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro. Se refiere aquí al tema de la comida. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, dicen que ellos conocen a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Entonces vemos cómo de nuevo Pablo acá con Tito está lidiando con esto de que hay falsos maestros, de que hay gente buscando ganancias por codicia, y que más bien él tiene que mantenerse con la sana doctrina y que tiene que refutar y exhortar a todos esos que se están desviando. Vean ahora en el capítulo 2 después de que Pablo dio toda esa lista de lo que no hay que hacer, ve aquí lo que en el capítulo 2 dice. Tú, es decir, Tito, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina aquí? Esta enseñanza del Evangelio de Jesucristo, de que la salvación es el regalo de Dios al que se accede por medio de la gracia, de que se requiere el arrepentimiento y la fe para poder acceder a la salvación en Jesucristo, y de que Jesucristo, una vez que te otorga salvación, no solamente te quita el castigo del juicio, sino que el Señor te da una vida nueva, te quita el corazón de piedra, te pone un corazón de carne, un corazón para que puedas tener una fe genuina, una conciencia sin ningún tipo de pecado, de búsqueda de discusiones y demás, sino desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. Todo eso es sana doctrina. O sea, cuando Pablo dice aquí, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, básicamente lo que está diciendo es, predica el evangelio del reino de Dios, todo lo que el Nuevo Testamento nos viene a enseñar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, nosotros encontramos el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, todo esto es la sana doctrina que se tiene que mantener Tito firme y también nosotros firmes. A los líderes de la iglesia, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Estaba así en ese versículo. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,
Aquí cuando dice ancianas se refiere a ancianas de edad. Por eso dice aconsejar a las jóvenes, amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. No estamos para contar chistes, ¿verdad? Aunque a veces podemos decir algo con humor, tenemos que enseñar con integridad, tomándonos toda la seriedad del caso, porque es la palabra de Dios lo que estamos enseñando, con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. Así como he venido hablando, ¿verdad? De ejemplos entre lo que dice, lo que se interpreta y cómo se aplica. Recordemos que por muchos años hubo cristianos que apoyaban la esclavitud, porque ellos decían, bueno, vea lo que dice Pablo, dice que los esclavos se sometan en todos sus amos, entonces tiene que seguir la esclavitud, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Este versículo de que los esclavos se sometan se refiere a esa época, a esa cultura. No nos está dando una instrucción ahí universal de que la esclavitud siempre se mantenga, ¿ok? Evidentemente hoy por hoy entendemos que aquí lo que había era principios, instrucciones para esa iglesia, pero que no hay un respaldo a la esclavitud, ¿ok? Esto lo digo así como para que vayamos entendiendo. Hay que leer, pero hay que comprender lo que estamos leyendo, ¿ok? Sigo. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de nuestro Salvador. Eh, y en el capítulo 3 finalmente, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrar plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. Da lo que Pablo le dice a Tito, quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Y aquí vienen unas instrucciones finales, pero igual por tiempo lo vamos a dejar por acá. Como pueden ver, muy interesante. eh, Esta epístola a Tito, que también tiene una serie de consejos de Pablo de cómo tienen que comportarse los líderes de la iglesia, qué testimonio tienen que tener, y cómo tenemos todos nosotros que esforzarnos en mantener un testimonio, no porque vivamos de las apariencias, sino porque ese testimonio es un reflejo de que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir y que por medio del Espíritu Santo nos ha dado una vida nueva. Por eso es. Ok, y cierro en estos últimos minutos hablando un poquito de Segunda Timoteo.
Es una carta muy, podríamos decir, muy sentimental porque esta es la última carta de Pablo. Pablo estaba encarcelado en Roma y ya era un encarcelamiento ahora sí de forma definitiva. Pablo estaba esperando su sentencia de juicio y su ejecución. Pablo ya sabía que después de todo lo que había pasado, ya lo que se le acusaba y la ejecución que se esperaba. Entonces Pablo vuelve a enviar instrucciones a Timoteo para que se mantenga firme en la edificación de la iglesia y la sana enseñanza del Evangelio en Éfeso. Posiblemente seguían llegando a Pablo los comentarios y las dificultades que Timoteo estaba enfrentando en Éfeso y por eso vuelve y le escribe para que Timoteo se mantenga firme en la edificación. Pablo anhela una visita final de Timoteo mientras está en prisión, ya que el resto de sus colaboradores ya han ido partiendo en sus propios ministerios, ¿verdad? Pablo los ha ido enviando y ahora en este tiempo final Pablo está solo en compañía de Lucas. Ya todos los demás han sido enviados a ejercer su ministerio. Y, y entonces vamos a leer algunos pasajes de 2 Timoteo que como digo es muy, muy sentimental también entender de que estamos aquí en presencia de un Pablo que ya había sido eh, fiel discípulo, fiel ministro del Evangelio. En ese momento ya por alrededor de unos 30 años, ya Pablo había sido eh, eh, discípulo de Cristo Jesús y misionero por 30 años. Imagínense en todo lo que Pablo ya había pasado, la gente que lo había traicionado, la gente que lo había abandonado, pero también la gente como Timoteo, como Tito, como Lucas, sus hijos en la fe, todo lo que Pablo aquí podía decir. Y, y entonces vean lo que dice aquí, exhortación a la fidelidad. Vea qué lindo, recordemos, esta es la última epístola de Pablo, ya después de aquí a Pablo lo ejecutan en Roma. Dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, a Timoteo le dice, ¿verdad? Anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loída y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Entonces Pablo le dice, yo me acuerdo de ti, Timoteo, me acuerdo de tu mamá, me acuerdo de tu abuela y me acuerdo de la fe de ustedes y eso me reconforta, le dice Pablo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En esa época, imponer las manos era un simbolismo de delegar autoridad, de nombrar para un ministerio. Entonces Pablo dice, aviva la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Timoteo, no tenga miedo, no sea tímido, sino Dios nos ha dado un poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús,
Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Entonces veamos cómo otra vez Pablo cada rato a Timoteo y a Tito les dice, mantenga la fe, mantenga la enseñanza, mantenga la sana doctrina. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había mucha influencia de apartarse a un ladito o apartarse al otro ladito. Y por eso Pablo les dice, manténgase, manténgase en la enseñanza que de mí aprendiste, en la sana doctrina. Em, Dice, versículo 15, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onésiforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Pues Pablo le está diciendo de un hermano en Éfeso que ha ido hasta Roma a buscarlo y acompañarlo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Eh, voy a adelantarme por acá por un tema de tiempo. No dejen de recordar esto. ¿Recordar qué? Que hay que correr la buena carrera. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Otra vez les pone ejemplo, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de maldad todo y que invoca el nombre de el Señor. Me adelanto un poquito a acá, capítulo 3. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y terminamos en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, o como dice Reina Valera, a tiempo y afuera de tiempo. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan fantasías que quieren oír. O como dice Reina Valera, tendrán comezón de oír, siempre queriendo buscar algo diferente, algo nuevo,
pero Pablo les dice, mantente en la sana doctrina en el verdadero evangelio. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y aquí vienen los saludos finales. Eh, Así termina la última epístola que Pablo envía y que tenemos registros en el Nuevo Testamento, la segunda epístola a Timoteo, que como les decía, es una epístola que insiste una vez más en que se mantenga en la fidelidad al Evangelio, que se mantenga, un segundito por acá, ahí, ahí para verlos. Que se mantenga la fidelidad, que se mantenga el testimonio, la buena conducta, instrucciones de cómo seguir edificando a los líderes en la iglesia, edificando a los hermanos en la fe. Así es que con Timoteo y con Tito terminamos esta aventura de lo que fue hacer un repaso general de las epístolas de Pablo. Nos volvemos a ver dentro de un mes para ya la parte final de lo que nos queda en el Nuevo Testamento y con eso cerraríamos nuestro panorama bíblico en este 2025.